¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver en este taller? En el taller anterior vimos durante 6 maravillosos encuentros dónde estamos, es decir, al borde del colapso, al borde o en el colapso. Es una cuestión de matices, nada más. Y por qué o cuáles son las causas de este colapso que estamos viviendo, de esta situación de colapso. En este taller quiero contarles que fue durísimo el taller anterior, porque más allá de lo chistoso y lo risueño, conectar con ciertos datos y empezar a comprender cierta perspectiva de por dónde viene la mano en el mundo es bastante áspero y es bastante duro y es bastante angustiante. Entonces, lo que decidimos fue, bueno, ya tiramos el dato, ya sabemos que esto va a suceder, esto es una certeza, no tenemos certeza de la fecha exacta, vieron, tipo, no hay fecha para el apocalipsis, no hay fecha para el colapso tampoco, no hay fecha, pero sí es algo que va a suceder en el corto mediano plazo, porque en realidad en el fondo ya está sucediendo. Entonces la idea de este taller es incorporar algunas herramientas filosóficas que nos permitan transitar como esta situación de una manera más piola. Y nada, apostamos también a que en el diálogo que va surgiendo podamos como irnos compartiendo las herramientas que cada quien ha podido ir construyendo. O sea, nosotros vamos a aportar, esa es la propuesta del taller, pero nada, como que el diálogo siempre enriquece un montón porque particularmente este taller, estos dos talleres y otros más que venimos haciendo, no son talleres solamente teóricos en los que, bueno, leemos un libro, lo digerimos, lo contamos y compartimos conceptos, que eso es lo que hacemos a veces en otros talleres. En este taller en particular está todo muy atravesado por la vivencia, por la experiencia, ¿no? Como que acá no es que, nada, les enseño, no sé, la dialéctica de Hegel, que es dificilísimo, pero bueno, pónganle que si eso pudiese hacerse, bueno, no pasa por ahí, sino pasa por como también compartir, es como una preocupación personal nuestra y entendemos que también de ustedes. Y también pensamos la idea de compartir, esperen que se está sumando gente. El taller tiene como dos bloques, o podemos identificar como de dos maneras distintas a las herramientas que vamos a compartir. Más o menos los primeros 3 encuentros, más o menos, porque ya estamos, o sea, no son como compartimentos estancos, pero los primeros 3 encuentros en donde vamos a trabajar el eje 1 y 2 tienen que ver con como un cierto cambio de perspectiva que es necesario para poder como mirar el mundo de otra manera. Y los encuentros 4, 5 y 6, en donde van a estar los ejes 3 y 4, ya tienen más que ver con propuestas un poco más prácticas, ¿no? Como un poquito más de filosofía aplicada. Si bien esto que vamos a ver ahora también es como de alguna manera filosofía aplicada, van a ver que es una cuestión, si se quiere, hasta más epistemológica, más de cómo reconfigurar nuestra mirada para poder como transitar este momento acorde a lo que está sucediendo, dejar de estar tan en la luna y estar un poquito con los pies más en la tierra. Y acá traigo como, pensaba un montón en un filósofo que tomo un montón, que es Spinoza, como en dos ideas respecto a la necesidad de transformar nuestros saberes. La primera idea es que el mayor poder exterior es el de nuestra incomprensión, ¿no? El mayor poder que tiene, no sé, de alguna manera el sistema o se puede aplicar como a cualquier situación de dominio, es nuestra propia incomprensión, es nuestro propio no saber. Entonces, animarnos a saber nos permite como recuperar un poco esas potencias que se nos van arrebatando. Y después
hay una pregunta que hace Deleuze, que a mí me gusta mucho, que es cómo hacer para que un cuerpo agresivo, podemos pensarlo en este caso como una situación agresiva, como es la que estamos transitando, o una situación que nos envenena, no nos descomponga y no nos destruya. Es el problema común del conocimiento y de la vida, ¿no? Como que tener estas herramientas nos permite o nos prepara o nos defiende de esta descomposición o de este envenenamiento. Lo primero que vamos a ver tiene que ver con teoría de sistemas y nos vamos a centrar... primero les tengo que hablar un poco del colapso, perdonen. Vamos a indagar un poquito acerca de este dato, digamos, del que estamos partiendo. Me adelanté porque yo digo Spinoza, Haraway, ya me quiero ir con esos autores hermosos, por eso yo hice esta parte del taller y el Pablo hizo la parte de contarnos por qué es tan horrible. Y mi inconsciente sistemáticamente me corre ahí, pero yo tengo que como hacer... Me dejaron la parte turbina a mí. La elegiste vos, quiero decir. La elegiste vos. Y la Julita se dejó la parte luminosa. Claro. Está bien. Vamos. Yo dije, bueno, después de haber hecho sufrir tanto a toda esta gente, yo voy a tirar, no sé, algunas ideas más bonitas, más seductoras. Bien, voy a trabajar unas ideas cortitas de un libro que se llama Colapso, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial y Ecofascismo. Particularmente los primeros capítulos, es un libro de Carlos Taibo, que trabaja esta cuestión del colapso. Todo el material está en el Drive por si quieren angustiarse con datos duros. Yo les recomiendo un poco más el libro de colapsología que trabajó el Pablo en el otro taller. Me parece que es un poco más completo, tiene más gráficos, más esquemas, es como más complejo. Este libro de Taibo es como que trabaja el tema un poquito más por encima, pero en este caso a mí me servía mucho para hacer esta introducción. Pero insisto, recomiendo más el otro. Y además dice que va a hablar de ecofascismo y no dice nada tan interesante en relación al posible ecofascismo. Bueno, dame 2 minutos. Taibo, la introducción al libro de Taibo tiene algo como interesante porque, a ver, los países que tienen más responsabilidad en esta debacle son los países, entre comillas, del primer mundo, entre comillas, del norte. Digo, es Europa y Estados Unidos sobre todo, y ahora China, Rusia, son los países que tienen como mayores niveles de responsabilidad. Entonces, cuando se empieza a hablar de colapso en América Latina, un poco es como que se corre la discusión, no es como que no llega con tanta fuerza como quizás llega a otros lugares. ¿Por qué no llega con tanta fuerza? Porque, a ver, pensemos que en los 60, 70 tenemos como la cuestión de las izquierdas en América Latina, en el mundo en realidad, disputándose ahí con el capitalismo, y entonces se decía que el problema que teníamos que solucionar en nuestras latitudes no era la generalización del hiperconsumo, porque no existía en nuestras latitudes, sino que era la masividad del infraconsumo. ¿Sí? O sea, básicamente lo que hay que resolver en América Latina tiene que ver con la pobreza, no tiene que ver con las condiciones que llevan al colapso. Entonces, esa discusión durante un tiempo fue como aplazada. Y, a ver, un poco Denme 5 minutos que resuelvo una situación con mi hijo, perdonen, porque si no, no me puedo concentrar acá. Bueno, retomo la posta, si les parece, mientras la Julieta se encarga de su prole. Para sintetizar un poquito el encuentro 5S de colapso, lo que vimos en ese taller anterior es que
por una parte, este sistema capitalista tiende a crecer constantemente, ¿sí? O sea, no sabe funcionar sino de otra manera que creciendo. Ahora bien, crece de manera exponencial en un mundo finito, en un mundo con recursos finitos, con petróleo finito, en un mundo limitado. Bueno, el Ahora tiempo, sí. bueno, no, estaba como tirando algunas ideitas. Digo, cierro y te Sí, sí. dejo la palabra. Un poco la idea del libro de colapsología. El tiempo en el que todo ese crecimiento exponencial está traspasando las fronteras que el mundo, eh, que tiene el mundo para ser sustentable, ya pasaron, ¿no? Entonces, la idea es, si seguimos creciendo, o si el mundo sigue creciendo, el capitalismo, si este modo de producción sigue creciendo, lo que ocurre es que la ecología colapsa y por lo tanto colapsa la economía, ¿sí? O sea, si la economía sigue creciendo, colapsa la ecología y eso hace colapsar la economía. Y si la economía no sigue creciendo, bueno, también el sistema colapsa porque es un sistema que no sabe funcionar de otra manera que no sea extrayendo capital y creciendo, ¿no? Bueno, para sintetizar para llenar el bache, Julieta, mientras. Gracias. Consejo a quienes son jóvenes, no tengan hijes. Ah. No, porque además todo va a colapsar, así que mejor no. No les va a quedar agua potable, o sea, van a tener que hacer fila para tomarse un vaso de agua. O sea, no. Ligado a lo que decía el Pablo, o sea, a ver, esto, ¿existe realmente la necesidad de disminuir la tasa de crecimiento económico para aliviar la presión sobre los recursos naturales? Yo me voy a centrar un poquito en los recursos naturales. Para aliviar la presión y el desgaste, necesitamos disminuir la tasa de crecimiento económico, que sabemos que el capitalismo no lo va a hacer. O nada indicaría que eso se vaya a hacer. Tampoco vamos a hacer futurología, no estamos haciendo predicciones, pero sí podemos intuir más o menos hacia dónde va a ir como el futuro y no es como muy alentador. Y esto, o sea, en las dinámicas también vienen más de los 50, pero más o menos como de mediados del siglo XX de desarrollo y subdesarrollo, es como que, bueno, los países del tercer mundo deseaban poder aplicar las mismas recetas que los países, entre comillas, desarrollados, para poder generar un cierto crecimiento económico, ¿no? Entonces, como que pobres, o sea, la clásica división entre, no sé, burguesía y proletariado, pobres o ricos, primer y tercer mundo, en el fondo iba en la misma dirección, ¿no? Iba como siguiendo el mismo proceso. ¿Cuál es el problema? O sea, qué es lo diferente? ¿Qué es lo diferente acá y por qué se habla de colapso? Es la primera vez que el ser humano se constituye, o sea, que una especie del planeta se constituye en una fuerza geológica que termina alterando el clima. Por eso se habla de una nueva gran extinción, ¿no? O sea, esto no había sucedido y ninguna especie en el planeta había como generado este nivel de alteración justamente a nivel global. Les voy a compartir una imagen recuperando el quinto encuentro del taller anterior en donde hablamos de colapso, que justamente define un poco de qué estamos hablando. A ver. Acá. ¿Alguien la quiere leer? Yo leo si Bueno, quieren. Ah, perdón. bueno, Bueno, No, Candy, lee vos. dale, estoy en el celu, así que se me complica un poquito. Eh, bueno, no se trata del fin del mundo ni del apocalipsis.
tampoco de una simple crisis de la que se sale indemne, ni de una catástrofe puntual que se olvida unos meses después, como un tsunami o un ataque terrorista. Un colapso es el proceso a partir del cual una mayoría de la población ya no cuenta con las necesidades básicas: agua, alimentación, alojamiento, vestimenta, energía, etc., cubiertas por un precio razonable por los servicios previstos por la ley. Por lo tanto, se trata de un proceso irreversible a gran escala, como el fin del mundo, efectivamente, solo que no es el fin. Lo que vendrá después se prevé de larga duración y habrá que vivirlo con una certeza. No tenemos manera de saber en qué consistirá. Sin embargo, si peligran nuestras necesidades básicas, no nos cuesta imaginar que la situación podría resultar incalculablemente catastrófica. Bien, gracias, Candy. Bueno, como dice la imagen, no es el fin del mundo, no es el apocalipsis, no tiene connotaciones religiosas, no es pensar que el mundo se va a acabar, pero sí que se va a acabar el mundo tal y como lo conocemos, tal y como nos sostenemos en él. Y si han podido ver algo de la serie Colapso, es una recomendación re polémica porque es recontraangustiante, pero es una serie en la que se retrata, es francesa, nada, esto, cómo se empiezan a agotar los bienes, los servicios, los recursos, o sea, cómo ya no queda nafta, no queda comida, hay que trasladarse, hay que irse de las grandes ciudades, ¿no? Como un poco este futuro, si bien es como medio futurología, pero se pueden prever ciertas tendencias hacia el futuro, bueno, lo muestra esa serie y es como bastante terrible, ¿no? Como bastante catastrófico. Lo interesante de lo que plantea Taibo es ya hay lugares en el mundo que ya están viviendo en situación de colapso, ¿no? O sea, un poco esto para lo que, entre comillas, y por comodidad podemos llamar tercer mundo, ya la situación está bastante cercana al colapso, es bastante catastrófica. O sea, ya hay lugares en los que no hay acceso al agua, en donde la pérdida de biodiversidad es como más fuerte. Acá en Argentina tenemos un montón de poblaciones contaminadas por los agrotóxicos, el monocultivo, bueno, ya de alguna manera lo transitamos, pero la mala noticia es que todo puede empeorar un poco. Y también la idea es que, a ver, siguiendo esto que decía recién, el colapso no va a ser total probablemente, sino que se va a dar en distintos grados. No es que de un momento a otro, ¡pum!, explota y listo. Sino que es más bien como un proceso que va a tener como distintos matices, pero sí el texto también habla de, así como va a haber un proceso, va a haber un momento en el que claramente, o sea, va a haber como una especie de antes y después respecto a esta situación de colapso, sobre todo en relación a la escasez. Para tirar algunos datos un poco desalentadores, traté de no juntar tantos, pero, por ejemplo, si aspiramos realmente a evitar el cambio climático como se viene, ¿no? Como desbocadísimo, si queremos evitarlo, en 2050 deberíamos reducir las emisiones de dióxido de carbono entre el 86 y el 90% respecto de los niveles de 1990. ¿Se entiende? O sea, 1990 que igual no es como la mayor expansión, pero debemos reducir esas emisiones entre un 86 y un 90%. O sea, verdaderamente, nada, el 90% de nuestras actividades cotidianas no podrían suceder. Pensemos en el transporte, pensemos en internet, pensemos en el gas natural, en la electricidad. Bueno, no es como muy alentador. Esto también está bueno porque hay como todo un greenwashing, ¿no? Como que hay toda una, a ver, circula la idea de colapso, circula la idea de calentamiento global, circula la idea de cambio climático, y junto a eso circula la idea de que si hacemos algunas cositas,
verdaderamente vamos a poder revertir la situación. Y la verdad es que no es así, es bastante desalentador el panorama. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy como muy convencida de esto y muy convencida de que ojalá me esté recontra equivocando, pero o sea, los datos nos dicen otra cosa, ¿no? O sea, no es que, porque ahora Argentina firmó un acuerdo, se me fue el país con el que se firmó el acuerdo, creo que fue Canadá. No, con Australia fue. Ah, con Australia. Sí, con Australia. Con Australia, sí. Entonces, nada, como que la última Glasgow, o sea, como, bueno, se juntan los líderes mundiales, acuerdan que van a contaminar un poco menos y la situación va a ir piola, la temperatura no va a pasar el 1.5, que no debería pasar, pero que va a pasar. No, bueno, y eso un poco como que no va a suceder básicamente porque el capitalismo no puede dejar de acumular y no puede dejar de, a ver, este crecimiento potencialmente infinito se da en un mundo que es finito, ¿no? Ahí hay una como contradicción fundamental en el sistema. Entonces, no va a suceder porque ese crecimiento de la tasa de ganancia tiene que seguir siendo potencialmente infinito. Ya hemos, como de las energías que más usamos, vamos a hablar un poquito del petróleo y del gas natural y de otras. Ya hay algo que se llama tasa de retorno energético, que la tasa de retorno energético es la relación entre la energía obtenida y la energía que se necesita para obtener eso. ¿Se entiende? O sea, entre la energía que me da, por ejemplo, un barril de petróleo y la cantidad de energía que yo necesito para obtener ese barril de petróleo. ¿Sí? Que a todo esto, datazos, un barril de petróleo equivale a 25.000 horas de trabajo humano, dato que no sé si es central o no, pero me pareció loquísimo, o sea, cómo está funcionando el mundo. Y del petróleo depende el 95% del transporte mundial. Bien. Otro dato que les aporto es el del pico del petróleo. El pico del petróleo se puede definir de dos maneras. Una de las maneras de definirlo es el momento en el cual el planeta alcanzó la mayor tasa posible de extracción de petróleo, que ese ya pareciera habría sucedido. O otra manera de leer el pico de algún recurso, en este caso el petróleo, es cuando se ha extraído la mitad del petróleo existente. Distintos textos y distintas fuentes como que ponen diferentes fechas, algunas la ponen hace un montón, como en los 80, otros más cerca de 2020. No hay más de 100 años de diferencia entre una fecha posible y la otra, pero o ya ocurrió el pico del petróleo o ya está empezando o está muy pronto a ocurrir. Si ya se ha extraído la mayor cantidad de petróleo que existe, la tasa de retorno energético empieza a ser más baja. Y si en 1960 por cada barril consumido de petróleo se encontraban otros 6, hoy se consumen 7 barriles por cada barril que se encuentra. ¿Sí? Es más que inversa la relación. ¿Por qué es tan importante hablar en este momento del petróleo? Justamente, pensemos en esto, el 95% del transporte mundial depende de él. Y básicamente, todo lo que consumimos viene de lugares muy alejados. En el otro taller el Tadeo ponía una foto que era buenísima, que era unas peras en compota que las habían cultivado en Argentina, envasado en Tailandia y las vendían en Estados Unidos. O sea, para eso estamos usando el petróleo, ¿entienden? Para unas peras en compota, me está jodiendo. Alternativa al petróleo, el gas natural, que también tuvo su pico, y para extraerlo se necesitan métodos sumamente contaminantes como el fracking. Y les voy a seguir tirando un poco de data de recursos energéticos.
los agrocombustibles que en un momento se pusieron de moda necesitan gas, necesitan petróleo y tienen una tasa de retorno energético muy baja. Es decir, que es casi lo mismo la energía que nos cuesta conseguir ese agrocombustible que la energía que nos da. O sea que la relación medio que no nos conviene. La hidroelectricidad y la energía natural y la energía nuclear, perdón, también necesitan petróleo, sumado a que el uranio es bastante contaminante y es bastante peligroso. Hay maneras como, no sé en realidad, no estoy segura. Esto dice la Comisión Nacional de Energía Atómica de acá de la Argentina. No he corroborado estos datos. Dicen que se puede trabajar de maneras no contaminantes. No sé hasta dónde eso será real o no. Pero, en todo caso, de cualquier manera, igualmente necesita petróleo. ¿Cuál es el problema? Que las energías que sí son renovables, como la energía solar o la energía eólica, ¿qué nos dicen? Que aunque multiplicásemos por 5 la producción de energía solar y eólica, o sea, la producción de energía solar y eólica actual, la multiplicamos por 5, con esa quintuplicación solamente podríamos satisfacer el 7% de las necesidades actuales en materia de electricidad. ¿Se entiende? Como un poco el panorama. Lo único que, a ver, enfocándonos solamente en la electricidad, no en todos aquellos procesos que requieren combustión, solamente en electricidad, quintuplicando energía solar y eólica, solo llegamos a cubrir el 7%. O sea que tampoco son mucho una opción, por eso les decía recién esto de, claro, para producir paneles solares hay que extraer los minerales. Entonces, acá vuelvo un poco a lo que decía al principio de como que el poder exterior o el dominio exterior reside en nuestra ignorancia. O sea, tener en cuenta estas cosas nos permite como abrir un poco los ojos frente a todas estas políticas de greenwashing, que son simplemente una lavada de cara de los gobiernos para no parecer tan agresivos, porque ahora es como que es un tema de agenda, entonces todos los partidos, no sé, empiezan a reciclar, te enseñan a compostar, la municipalidad del lugar en donde vivo te regala semillitas, o sea, digo, como que la caretean y hacen cosas, pero todas esas acciones no alcanzan para nada, ¿no? Los paneles solares en algunas plazas, ¿no? Como que son iniciativas que en el fondo es como esto, una lavada de cara para seguir básicamente dinamitando el ecosistema. Y a la vez, un poco en relación a este círculo vicioso que nombraba el Pablo, si se agotan las materias primas energéticas, todo se va a encarecer. Si todo se encarece, va a haber crisis económica. Y si hay crisis económica, se reducen muchísimo las posibilidades de hacer frente al cambio climático. Porque si hay crisis económica, el cambio climático no va a ser el principal problema a resolver. Que es un poco también lo que en este momento está sucediendo. Les voy a compartir otra imagen, igual de hermosa que la de recién, con otros datitos más. Dos imágenes más les voy a compartir que tienen que ver con el ataque a la biodiversidad, porque recién solamente les hablé de materias primas energéticas. O sea, en el medio, esta la leo yo porque es un poco más corta, dice: el 75% de la superficie de la Tierra está degradada y las proyecciones a 2050 son cercanas al 100%. El 66% de las áreas oceánicas registra impactos acumulativos causados por los seres humanos. Que hay algo que a veces como no registramos por ser animales terrestres, pero es el gran ataque a la biodiversidad marina.
El 75% de los recursos de agua dulce del mundo se destinan a la producción ganadera y agrícola industrial de gran escala. Fábrica de chanchos en Argentina. Se prevé que el uso de pesticidas y fertilizantes se duplicará hacia el año 2050. Los fertilizantes que ingresan a los ecosistemas costeros han producido más de 400 zonas muertas en 245.000 kilómetros cuadrados de océanos, un área combinada mayor que en superficie que el Reino Unido, y las áreas de pastoreo cubren más de un tercio de la superficie de la Tierra y están concentradas en los ecosistemas más ricos en especies del planeta, amenazando su supervivencia. Digo, como otro dato y dato práctico, verdaderamente hay que reducir el consumo de carne. O sea, si se pudiese no consumir carne, mejor, pero si no, al menos reducirlo. O sea, el consumo de carne genera, o sea, la producción de carne, como se hace en este sistema, genera un ataque a la biodiversidad enorme. Y voy con la que sigue. Esto me dan ganas de llorar. O sea, yo lo comparto acá porque es horrible. Entre 1970 y 2016 exterminamos el 68% de los animales vertebrados de la Tierra. El 60% de los mamíferos y el 70% de las aves sobre la Tierra son animales criados para alimentar humanos. Solo el 4% de los animales sobre la Tierra viven en estado silvestre. Estamos evidenciando un declive del 75% de los insectos voladores. Y hacia fin de siglo se proyecta un aumento del 50% de la población mundial, pero se reduce a la mitad la producción de alimentos. Bien. ¿Tienen algo para comentar? ¿Qué piensan? ¿Qué onda el contacto con estos datos? Los que lo vimos en la primera parte del taller es un lindo recordatorio de... para volver a estresarnos antes de arrancar con la cura filosófica. Una semana de descanso nos dieron nada más. Esto es como para decir, bueno, la cura filosófica va a tener sus límites. Podemos pensar algunas perspectivas, pensar ahí algunas cositas, pero nada, tiene sus límites. Tenés que estar más optimista, Juli, si vos no vas a estar ayudando, vas a estar dándonoslo. Yo soy optimista, pero nada. Esto sirve como recordatorio. Y a ver, yo no creo que ninguna salida de nada sea individual ni nada, pero sí me parece que son como, no sé, como recordatorios interesantes para poder hacer, o sea, como que si bien las salidas individuales no resuelven nada, sí aportan. Sí aporta, por ejemplo, dejar de consumir carne, sí aporta, de alguna manera, como no colaborar en esta pérdida de biodiversidad. Que ya igual estamos colaborando. Ay, a ver si lo tengo acá. La Haraway dice algo que es recrudo. Si lo encuentro rápido se los leo. Pero algo así como que todos estamos siendo cómplices de este exterminio, pero ella lo decía muy bonito. No lo voy a encontrar. Bueno. Pero digo, ¿cómo dejar de ser? Yo creo que vamos a seguir siendo cómplices con el sistema. Es imposible que no lo seamos porque encima el sistema es un sistema, digamos, no es que tiene un rostro, son algoritmos, son decisiones que se toman de manera automática y mecánica. O sea, no hay una racionalidad política detrás de todo esto. Hay gente que toma decisiones importantes y esa gente es responsable, sí, claro. Pero si no es A, va a ser B. Porque hoy por hoy el sistema político no está funcionando en pos de una racionalidad política.
está funcionando por algoritmos, por automatizaciones, digo, hay como toda una digitalización de la política y una virtualización de la política que un poco nos complica en el sentido de, está bien, hay responsables y se pueden hacer algunas acciones, pero el sistema como maquinaria funciona de manera automática. Pero bueno, a ver, contra eso igual es posible como operar un cambio de vida, que para mí también es necesario como para empezar a conectar verdaderamente con lo que viene, no como para conectar con esta situación que va a suceder, insisto, en el corto o mediano plazo. La dona Haraway trabaja mucho un concepto en el texto que vamos a trabajar, que es seguir con el problema, que es, importa qué ideas utilizamos para generar ideas. ¿No? Como que vamos a ver también la perspectiva del sistema, todo está interconectado. Sí, todo está interconectado, pero no todo está conectado con todo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Hay una interconexión global? Sí. Pero cada quien tiene sus propias interconexiones, que si se va extendiendo la red, sí termina estando conectada con todo. Entonces, un poco esa idea es para poder pensar con qué ideas nos conectamos, desde qué parámetros, desde qué paradigmas nos ponemos a pensar esto que sucede. Teniendo en cuenta que en estas situaciones no hay distancia entre el pensar y el hacer. O sea, inmediatamente las cosas que vamos pensando nos van llevando a determinadas acciones. Y lo que dice Capra, que es el que vamos a empezar a ver ahora, es que la información no crea ideas, sino que son las ideas las que crean información. Y esas ideas son patrones integradores, es decir, que una idea sintetiza una serie de singularidades que no deriva de la información, sino que deriva de la experiencia. Entonces, un poco las ideas con las que empecemos a pensar tienen que tener que ver con esta experiencia de colapso que estamos transitando. O sea, la experiencia actual en este momento tiene que ver con el colapso. Que puede estar más cerca o más lejos, pero ya lo estamos viviendo, no es que nos es algo ajeno. Está en los medios, está en la posibilidad de una escasez de alimentos, digo, está ahí circulando. Está en toda esta lavada de cara greenwashing que se hace, que también algo nos dice. Por más que esa lavada de cara pretende ser optimista, linda, buena onda, te damos semillitas de vuelto. ¿Qué hacemos con los vueltos? Me está jodiendo. ¿En dónde vamos a plantar? Ya podemos tener una huerta en casa, pero eso no resuelve nuestra alimentación cotidiana. Los lugares en los que podemos plantar están cooptados por el monocultivo, llenos de pesticidas. ¿Qué vamos a plantar ahí un tomate para que salga qué? O sea, ¿no? Entonces, esta experiencia nos tiene que poder permitir generar otro tipo de ideas. Me gusta mucho la idea de humus que trabaja Haraway, ¿no? Que es como, bueno, de compost. Que es como, bueno, revolver el compost caliente de todas estas ideas que se contaminan entre sí para poder sacar algo fértil de eso. Bien. ¿Dudas, preguntas? Esto no lo dijimos al principio, pero un poco la dinámica es que cuando quieren hablar, hablan. Perdón. Sí. Quizás por ir, esa distinción que creo que mencionaste que hace Capra
no me quedó clara ese corte entre que la información no crea ideas, pero a su vez habíamos mencionado al comienzo lo importante de la información. O sea Sí, que la idea se genera de la experiencia, o sea, eso lo puedo entender, pero ¿por qué cortar con la información? Me quedó, quizás no presté atención o no profundicé en... está bien porque usé información en dos sentidos distintos y no la Algo aclaré. me sonó. Ajá. Bien, para eso necesitamos una filósofa en el grupo, para que haga estos señalamientos. Profe. No, pero está bueno. A ver, una cosa es saber cosas y un Sí. poco ese saber más que tiene que ver con lo experiencial y lo intuitivo, que tiene que ver con la lógica de Spinoza, en donde el saber es un saber plenamente corporal. De hecho, el tercer género de conocimiento para Spinoza tiene que ver con la intuición, es la intuición, de hecho. Y por otro lado, claro, Capra, él como autor, creo que es biólogo, si no me equivoco, entiende más la información como el dato frío, Claro, acá. ¿no? Es como que son dos paradigmas distintos. Spinoza está como queriendo potenciarnos a partir de un saber, y Capra lo que hace es denunciar esta como cierta frivolización y cierto mecanicismo del saber. El Tadeo dice, yo lo interpreté en relación a estar informado de manera permanente, como si eso nos diera de por sí conocimiento, es decir, una elaboración propia, tal cual. Estar informado no es malo, pero no es suficiente. Hay que... Aparte, a veces hay una sobreabundancia de datos, de imágenes, que después vienen otras imágenes, y para el común que está expuesto a diversos tipos de información mezclada con otro, no hay un momento de elaboración y el impacto pasa después a otro impacto y a otro impacto de un femicidio, o sea, es tan la vorágine que sí, te queda en una parte de la corteza y no inunda experiencialmente, claro. No se elabora, es una información que no se elabora porque, a ver, la información que circula y que nos llega es exponencialmente mayor que nuestra capacidad cognitiva, emotiva y afectiva de elaborar esa información. O sea, nos llega info que no elaboramos. Exactamente. La sabemos, tenemos el dato, pero nada de eso, o sea, cambio climático, Wanda Nara, un femicidio, no sé, digo, como que van pasando cosas que no terminamos de elaborar porque no nos da el tiempo. Y porque yo creo que un poco esta situación de colapso, en el tercer encuentro vamos a ver más esta cuestión de la información con Bifo, que es increíble. O sea, disfruté muchísimo ese libro, lo tengo acá. Fenomenología del fin, se los recomiendo un montón. Es una belleza. Y no es tan angustiante. Juli, ¿lo podés dejar anotado ahí en el chat, ese libro? Hay varios de Bifo en cuestión como que vieron que, a ver, a nivel ecosistema es como exigirle más al ecosistema de lo que el ecosistema da, ¿no? Un poco como que esa idea es lo que lleva al colapso. O sea, estamos extrayendo más recursos naturales de los que hay, estamos generando más seres humanos de los que, o sea, de la capacidad de carga del ecosistema, es decir, somos más seres humanos de los que el planeta puede como albergar, consumimos más de lo que producimos, etc. Eso mismo hacemos con nuestras existencias singulares, ¿no? Como que llevamos a nuestro propio cuerpo y a nuestra propia psiquis, eso, llevamos a nuestra propia psiquis y a nuestro propio cuerpo también al colapso, o sea, es como que nos atosigamos de información y de cosas y nada, como que para mí un poco ese atosigamiento tiene que ver con una necesidad de anestesiarse. O sea, como que realmente
al no tener el tiempo para elaborar afectiva y cognitivamente toda esta data, es como que nos sobrecargamos para que sea superficial. ¿Se entiende la idea? Me enredé un poco, pero es como lo último en lo que he estado pensando. Es como que lo mismo que hacemos con el planeta, lo hacemos en nuestra propia persona. Claro, es una saturación cognitiva tal cual. Y yo creo que elegimos saturarnos cognitivamente para no hacernos cargo del impacto que pueden generar en nosotros ciertas ideas. Si yo al lado de, no sé, un gráfico que me muestra el nivel de calentamiento global, tengo una noticia de Wanda Nara Icardi, la noticia del calentamiento global me pasa un poco más por encima, porque la otra es trivial, es banal, no es como es lo que nos ofrece Instagram. Tadeo dice, hacemos pis mirando Instagram, dándole más bola al celu que al propio cuerpo, tal cual. Tal cual, porque es como que no queremos conectar, no queremos aterrizar. Porque aterrizar es durísimo. O sea, aterrizar es angustiante. Y esto no solo en relación al colapso, o sea, de alguna manera, humanamente, aterrizar en la propia existencia es angustiante, ahora un poquito más. Bien. Vamos a dejar de lado todas estas cosas angustiantes que le hacen muy mal a mi corazón libriano. Y mi corazón en Libra, vamos a ir de vuelta a ideas bellas que quizás no resuelven nada, pero son ideas. No, son ideas Juli, que. Sí. te quería hacer una pregunta. En un momento cuando estabas diciendo lo de Capra, como que planteaste que bueno, que las ideas serían como patrones generadores que sintetizan una serie de singularidades y dijiste algo sobre la experiencia. ¿Podés situar qué lugar tendría así la experiencia en este campo? Porque no entendí esa parte. No sé sé. si no sé, me quedó resonando lo de las singularidades y la palabra experiencia, pero no llegué a. No dije, dije singularidades en otro momento, me parece que ahí no. O sea, lo que digo es que las ideas son patrones integradores que Sí, no derivan de la información. Las ideas derivan de la experiencia, y quizás ahí en va. ese sentido, porque Eso, la experiencia siempre es singular. genial. A ver, estas ideas como patrones integradores, en el sentido de que nos permiten como realmente tener una comprensión, si se quiere, un poco más profunda, no derivan de toda esta data acumulada. Esta data acumulada se puede combinar y recombinar algorítmicamente, pero digo, la diferencia entre, no sé, inteligencia artificial y un ser humano es que el ser humano puede hacer una elaboración de esas ideas en función de su propia experiencia. Entonces, como que acá conecta un poco con lo que decía el Tadeo, tener información no es suficiente. La información en sí misma no es suficiente. Hace falta hacer una elaboración de esa información. Y esa elaboración va a ser siempre singular, porque la experiencia es siempre singular. La experiencia tiene que ver justamente con la existencia. Singular, acá, para aclarar, puede ser singular de una sola persona o puede ser singular de un colectivo. O sea, no necesariamente, un poco de hecho se usa singular para como contraponerlo a veces a lo individual, ¿no? O sea, singular no es individual, pero sí tiene que ver como con la experiencia, que nada, eso, siempre es única. Bien. Vamos ahora con este señor Frithjof, o algo así, no sé bien cómo se pronuncia, Capra, que tiene un libro que se llama La trama de la vida, frijol, un poco, que es un libro que sale en 1996, y es como que junta distintas teorías y distintos postulados, todos en relación a la teoría de sistemas. No vamos a ver todos los que nombra, porque por ejemplo la parte de la cibernética, para este caso no me parece tan interesante, pero sí en esta compilación que hace, plantea justamente un cambio de paradigma. Y justamente es pasar de la concepción mecanicista del mundo, que es la concepción
heredada científicamente a una que se la llama ecológica, se la llama holística, ¿no? Como que tiene distintos nombres, pero básicamente es pasar de una concepción del mundo, que es lo que vamos a heredar de las ciencias o de la ciencia de la modernidad. Entender a todo lo viviente como una máquina, como un mecanismo, ¿no? O sea, es una concepción mecanicista. Entonces, todo tiene su buen y su mal funcionamiento. Y a la vez esta concepción mecanicista como que individualiza a los seres como maquinitas y como que no apunta a una comprensión un poco más profunda de las interrelaciones que hay entre los distintos elementos o entes que componen un sistema. ¿No? O sea, como que esta idea, la que lo trabaja divino es la Federici en El Calibán y la Bruja, el capítulo que un poco da nombre al libro, que es El Gran Calibán, la lucha contra el cuerpo rebelde. Ahí ella hace algunos postulados más como de un tono más epistemológico y como que va marcando, bueno, como una concepción del mundo más orgánica, más integral, si se quiere, fue siendo desplazada por una concepción del mundo, como les decía, mecanicista, individualista, como que atomiza a los seres en lugar de comprenderlos en sus interrelaciones, y que asocia, fíjense qué loco esto, pero que asocia el funcionamiento de lo vivo al funcionamiento de una máquina, ¿no? Esta idea de que hasta el día de hoy la tenemos, mi cuerpo funciona como un reloj, ¿no? O trabajé como máquina, ¿no? Como esas ideas de alguna manera siguen presentes y de alguna manera operan en nuestra interacción con el mundo. La idea de que mi cuerpo no está funcionando bien y si me enfermo, ¿cuál es el principal problema que tengo? Que no puedo trabajar. Mi preocupación si me enfermo, no sé a ustedes si les pasa, pero si yo me enfermo, mi preocupación es cómo justifico la falta al trabajo. No, qué me está diciendo mi cuerpo, no si necesito bajar un cambio, no sé. No, mi preocupación tiene que ver con mi nivel de productividad. Y no sé si a ustedes les sucede, intuyo que sí. Nos enfermamos y queremos hacer cosas. Porque ya que no estamos yendo a trabajar, nos podemos poner a leer, nos podemos poner a ver series, pero no a ver series en un sentido placentero y de, bueno, mi cuerpo necesita sanarse. Si no, me pongo a ver la serie de la que todo el mundo está hablando, que yo me quedé atrasada para que la próxima vez que me junte con gente tenga de qué hablar. No sé, en este momento está de moda el juego del calamar, listo, me pongo a ver esa serie para estar al día. ¿No? Es como que por más que creamos que no tenemos esas ideas ya son parte de nuestro cuerpo. Y quienes nos hemos creído en algún momento, en más o en menos, que ya nos hemos deconstruido, es mentira. Es mentira porque, a ver, el sistema que nos ha producido muy bien, nos ha producido muy dóciles y obedientes. Y si no funcionó con cómo nos produjo el sistema, tenemos que seguir viviendo en este sistema que tiene como las mismas lógicas. Entonces cuesta como desandar los modos. De la misma manera que tenemos una tendencia a percibir todo de manera individual. Por ejemplo, tengo un problema en el estómago y es un problema del estómago. Y voy a ir a un gastroenterólogo o gastroenteróloga. ¿No? O no sé, o tengo un problema, qué sé yo, me siento cansada, tiene que ver con la alimentación. No es como que no logramos dimensionar como más globalmente qué es lo que puede suceder en nuestro cuerpo. Como que la manera de interpretar lo que sucede en nuestro cuerpo es incluso individualizando partes de nuestro propio cuerpo como si esas partes funcionasen de manera autónoma. No es como, porque es justamente la idea de una máquina. Se me rompió una pieza, arreglo esa pieza.
En los sistemas vivos no es que se rompe una pieza y se arregla esa pieza y listo, y esa pieza está individualizada, ¿no? Y esa pieza se puede sacar y cambiar y listo. ¿Se entiende? O sea, es como que queremos aplicar un modo de comprensión de lo vivo, queremos aplicar un modo de comprensión de lo maquínico a lo vivo. No es lo mismo, no funciona de la misma manera. Por eso fue importante la teoría de sistemas que vino como desde distintos enfoques, unos avanzaron más, otros avanzaron menos, unos se centraron en la cibernética y ahí dijeron que el cerebro funcionaba como una computadora, después hubo como un montón de críticas a la inteligencia artificial, otros trabajaron las cuestiones de la comunicación, la parte de la cibernética además, no nos olvidemos que la cibernética es un arma de guerra, o sea, la cibernética se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, entonces digo, no es que fue para la comprensión de lo vivo. Pero algunos de sus postulados sí se empezaron a tomar, por ejemplo, en biología. Bueno, otra cosa del individualismo es el individualismo de las ciencias. La biología es una cosa separada de la física, de la matemática, ¿no? Como esta delimitación de los campos de los saberes, atomizándolos. El Tadeo dice que eso dicen porque no saben cómo funciona una computadora. Seríamos más simples que una hormiga. Puede ser. Yo no sé cómo funciona una computadora y me parece una cosa muy compleja, quizás no lo sea. Bien, y acá Capra postula, esto es medio polémico, pero tiene algunas cosas interesantes, como como el cambio de un pensamiento asertivo a un pensamiento integrativo. Les voy a compartir el último cuadrito. Acá. Y lo que dice es, el pensamiento asertivo es racional, el pensamiento integrativo es intuitivo. Acá esto me parece súper interesante porque las ciencias que funcionaron como modelo en la modernidad van a ser la matemática, la lógica y en parte la física, pero sobre todo la matemática y la lógica. La matemática y la lógica son disciplinas formales que trabajan con entes ideales. Si hay una característica que tienen los entes ideales es que tienen más chances de, no se me ocurre como otra palabra que como de estancamiento, de quietud, no sé. La idea de 3 es la idea de 3 y esa idea no se va transformando tanto. Los conceptos en ciencias sociales se transforman un poco más. Pero los conceptos de la matemática, los entes ideales de la matemática, un triángulo es un triángulo. Si es como que esa idea no se mueve. ¿Se entiende eso? Esa idea está ahí como fijada, como cristalizada en un punto. Y justamente lo vivo está pleno de movimiento. O sea, si hay algo que está vivo, es algo que está en movimiento. Si hay algo que no se mueve, eso que no se mueve está muerto. Entonces, el modelo del pensamiento racional que toma como arquetipo a la matemática es un modelo de pensamiento muerto. Es un modelo que permite explicar algunas cosas, pero que no permite explicar los procesos de la vida. Porque justamente es formal y la vida es completamente material. Está llena de contenido. Y se pasa a un modo de pensamiento intuitivo. Que acá otra cosa que me parece interesante marcar es que miren qué mal nos hizo la casa de brujas. La intuición está asociada en muchos casos a la brujería y es un saber al que no se le presta atención. Es un saber que medio que es cualquier cosa, que no es serio, que no es tan comprobable, ¿no? Como que es un saber al que no le damos tanta bola. Hay como toda una serie de saberes
algunos más contrahegemónicos que otros, que resaltan a la intuición como un modo de saber, pero no es el modo de saber que predomina. En nuestras vidas mismas, digo, o sea, más allá de la ciencia, que entre paréntesis, la ciencia no avanza tanto racionalmente, sino muchísimas veces más por intuición, como no sé, como los pálpitos que tienen los científicos, científicas, de que algo va por ahí, siguen investigando por ahí, y se desarrollan las cosas. Pero digo, en nuestra vida cotidiana queremos resolver todo racionalmente, y nos parece que una vida regida solo por la racionalidad sería una vida más ordenada. Cuando nuestra vida humana está en permanente movimiento, y muchas veces esa intuición, que es un saber un poco más conectado al cuerpo, nos permitiría resolver las cosas de otra manera. Bueno, se pasa de un pensamiento analítico a un pensamiento sintético. El análisis tiene que ver justamente con separar. De hecho, viene el griego analío, que es literalmente separar, como cortar, como individualizar. Un pensamiento justamente de síntesis, que pueda ver las totalidades, porque uno de los principios del pensamiento sistémico es que la totalidad es más que la suma de las partes. Un poco en la misma línea, de un pensamiento reduccionista a un pensamiento holístico. Reduccionista en el sentido de que cada elemento individual es justamente más simple que los distintos sistemas o las distintas estructuras de las que forma parte. Entonces, si nos centramos en lo individual, vamos a reducir, por ejemplo, no quiero decir tonteras y no lo voy a encontrar, es obvio que no lo voy a encontrar. Pero decía que el sabor del azúcar no está en los átomos y si alguien sabe qué átomos componen una molécula de azúcar, me lo dice. Bueno, era carbono y no sé qué más. Pero digo, en los átomos que componen el azúcar no está su sabor dulce, ¿no? Otra cosa que es importante, se pasa de un pensamiento lineal a un pensamiento no lineal. La matemática que heredamos del siglo XIX, si bien es una matemática que se desarrolló un montón, son todas fórmulas lineales. Ahí está la glucosa, no lo sé leer. Yo estudié filosofía, chiques. Pero bueno, ahí está, gracias. Carbono, hidrógeno y nada más, y oxígeno. Sí, creo que era carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, en esos átomos no está el sabor del azúcar. Bien, se pasa de un modo de pensamiento lineal a uno no lineal. Piensen que todo es lineal, o sea, desde la idea de progreso que se instaura en la modernidad, que nos hace creer que a mayor avance tecnológico y a mayor desarrollo del conocimiento, mayor felicidad humana. Está la misma idea de la que hablamos hace un rato, de países subdesarrollados y países desarrollados, porque hay una sola línea para, entre comillas, desarrollarse. Esta idea de pensamiento lineal está incluso en la lectura que se hace de los movimientos sociales. Esta idea de que es el mejor momento para las mujeres, ¿no? Como que las mujeres en el pasado estábamos muy sometidas y que progresivamente nos fuimos emancipando y ahora es como el mejor momento de mayor igualdad. Eso es mentira. La historia no se desarrolla de manera lineal y es como que en algunas cosas vamos a estar mejor, en otras peor. Digo, como que, pero está esa linealidad, está esa idea de que este momento es el de mayor progreso posible respecto del pasado, pero a la vez menor progreso respecto del mañana. ¿No? Esta idea de que hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. Y esta cuestión del pensamiento lineal se aplica a todo, o sea, la producción industrial es lineal, no es cíclica, o sea, todo pareciera ser como que se hace en una sola línea. Y después, en términos de valores,
se valoraba la expansión contra la conservación, esta idea, por ejemplo, de expandir la cantidad de productos que existen versus conservarlos. Acá está la obsolescencia programada, por ejemplo, que está para todos y cada uno de los productos que consumimos. Competición versus cooperación, que acá un poco quienes compartimos estas ideas ya sabemos que no todo es competición y no sé qué, pero fíjense que, no sé, cuando eran quienes transitamos adolescencia, juventudes en los 90, no sé si ustedes miraban el Animal Planet, el National Geographic, todos los canales que por ahí, no sé, te aburrías de ver otras cosas y te ponías a ver la vida de los animales competían entre sí todo el tiempo, ¿no? Como esta idea de que para poder subsistir había que competir con el resto. Idea que, obvio, si los leones compiten entre sí, ¿cómo no vamos a compartir los seres humanos? ¿Cómo no vamos a competir? Miren qué lapsus que tuve. ¿Cómo no vamos a competir entre los seres humanos? Sí, es algo natural. Es algo que está en la naturaleza de los seres vivos, competir. No está en la naturaleza de los seres vivos competir, pero esta idea también le hizo mucho daño a la biología, porque costó ver que en realidad la vida se preserva en función de la cooperación entre seres vivos y muchas veces en la cooperación interespecie. Bueno, cantidad versus calidad y dominación versus asociación, es decir, establecer una jerarquía de dominación versus la posibilidad de asociarse de maneras no lineales. Si la naturaleza es injusta, cambiemos a la naturaleza, dice el manifiesto xenofeminista. Y sí, habrá que cambiar. No conozco mucho de xenofeminismo, ¿querés contar un poquito? Se te escucha extremadamente bajito, no sé si al resto le pasa lo mismo. Si no, no se lo escucha. Bien. Por lo menos yo. Sí, no, yo tampoco. ¿Está hablando ahora o no? ¿Estás hablando, Mariano? No. Sí, pero no se escucha. Pucha. Bueno, si lo querés escribir en el chat, buenísimo. Y si no, nos lo contás la próxima. A ver, hola, ahí. Ahí mejor. Ahí un poquito, sí. Ahí mejor. Vamos, está deshabilitado. No, yo decía que he leído solamente un par de veces el manifiesto y nada, me gustan así mucho las ideas que vi, pero nada, me acordé de esa frase en particular. ¿Y de qué, perdón, de qué va el xenofeminismo? Y el término xeno tiene que ver con esto de lo externo, digamos, como yo lo entendí así como todo lo que tenga que ver con la extrañeza. Entonces el xenofeminismo sería como buscar salir del esencialismo y en eso, nada, como un feminismo diferente en algunas cosas al hegemónico. Bien. Vale dice que tiene una definición a mano. Sí, no lo trabajé, pero el año pasado en una materia que se llama Antropología Filosófica nos dieron un recorte de textos de Hester, puede ser que la conozcas, Mariano, y bueno, dice, en cierta medida es posible definir al xenofeminismo como un trabajo de bricolage que conjuga los aportes del ciberfeminismo, el poshumanismo, el aceleracionismo, el neorracionalismo, el feminismo materialista y otras corrientes de pensamiento en un intento por forjar un proyecto a la medida de las condiciones políticas contemporáneas. Lo que el xenofeminismo busca ensamblar a partir de esta larga lista de influencias no es una posición política híbrida, sino una que esté libre de la infección de la pureza.
Así que bueno, sería un poco en esta línea de que el futuro permanece siempre abierto y constituye el horizonte de posibilidad de una drástica reconfiguración. Buenísimo. Claro, muy en la línea de lo que estamos pensando, como cercano a Haraway, quizás. Como que va por acá. Bueno, lo buscaremos. Bien, entonces, ¿qué dice Capra? Volviendo a este señor del que no indagamos tanto porque ha llegado un momento en el que prefiero no indagar a veces sobre los autores porque viste que te da miedo. Entonces llega un autor nuevo, dice cosas interesantes y decís, bueno, nada, ojalá no haya sido un femicida, no sé, ojalá no sé. No haya votado a Trump, no sé, viste esas cosas que re pueden pasar, es como nos quedamos con sus ideas, en este caso. No estoy de acuerdo en hacer eso con todos, pero bueno, en este caso lo hicimos. Un poco lo que él plantea es que en la revolución científica del 17 se separaron los valores de los hechos, ¿no? Entonces se empezó como a construir esta idea de ciencia depurada de cualquier tipo de valoración que se consideraba subjetiva, ¿no? Y se instauró un determinado tipo de modelo que es como lo que ya habíamos charlado. En el siglo XX se van a dar una serie de desarrollos teóricos que van a ir como apuntando a la teoría de sistemas. Una, ya lo conté, es el desarrollo de la cibernética, que aportó modelos súper interesantes para pensar estas cosas, más allá de sus desarrollos poco felices. En la cibernética hay dos referentes, von Neumann y Wiener. Von Neumann siguió trabajando en el ámbito militar, pero Wiener terminó su trabajo militar poco después de una conferencia que se dio en donde se postula como todo el pensamiento del sistema, digo, como que él lo leyó desde otro lugar, pudo hacer una lectura política y se corrió de ese desarrollo. El resto fue como, bueno, estamos descubriendo cosas que le pueden servir a alguien, no importa si esos que le sirven son militares, no importa si esos que le sirven es Estados Unidos, seguimos acá. Pero además, bueno, toma aportes de la Gestalt y ha dado una serie de biólogos que van a empezar a tomar estas ideas para analizar justamente los sistemas vivos y empiezan a encontrar como otros modos de mirar y empiezan a aparecer otras explicaciones posibles. Respecto de la pregunta como ¿qué es la vida o de qué va aquello que está vivo, ¿no? ¿Cómo es? De lo que se habla es que hay un patrón de organización común que puede ser identificado en todos los seres vivos. Y la propiedad más importante de este patrón de organización es que es un patrón en forma de red. Es decir, que los seres vivos se organizan de alguna manera en forma de red. Y la primera propiedad de la red es la no linealidad, sino que las redes van en todas direcciones, ¿no? Como este múltiple relacionamiento. Y como que también se empiezan a cuestionar cuáles son las condiciones de permanencia de la vida, porque estaban asociadas al equilibrio, y lo que empiezan a descubrir es que la vida se desarrolla en condiciones de no equilibrio, o sea, en condiciones, los sistemas alejados de las situaciones de equilibrio son los que logran desarrollarse, ¿no? O sea, esta idea de lo estático, de lo estanco, de lo homogéneo, de lo quieto, que había sido un poco el modelo de la filosofía mecanicista de la modernidad, empieza a ser cuestionada. El Tadeo dice, les puedo recomendar un libro sobre cibernética, historia de la información, autor Pablo Rodríguez, editorial Capital Intelectual, buenísimo. Sí, yo estoy indagando sobre Tikkun. Es lo más. Bueno, la hipótesis cibernética. Está buenísima. Sí, ese es un texto genial.
Que ahí lo interesante es justamente todo lo otro que se pudo hacer con la cibernética. Les puedo O sea, leer un párrafo de algo de este texto. Justo habla de Norbert, no sé cómo era, Weiner. si es alemán es bien, Wiener o Wiener. Sí, dale. Sí, que define un poco la cibernética en sus términos. Dice este autor, Pablo Rodríguez. Quien dijo que la máquina puede sentir dolor es Norbert Wiener. Este matemático fue un personaje muy peculiar, un científico con una proyección política que tuvo no pocos problemas en un Estados Unidos atravesado por la paranoia del anticomunismo. Fue el creador de un vocablo muy habitual que en la actualidad, el de cibernética. Dice, ciencia que estudia la comunicación y el control en animales, hombres y máquinas, como reza su definición. Quizá no sean necesarias explicaciones adicionales, pues se postula que animales, hombres y máquinas comparten una misma realidad comunicacional. Pero cuando se piensa que esa idea de comunicación es absolutamente dependiente de la teoría de la información y que es esta la que organiza las equivalencias entre reinos, estas explicaciones adquieren un sentido quizás el que buscaba Bilde o el que resuena cada vez que se le agrega el prefijo ciber a una palabra: cibercafé, cibercultura, ciberpolítica, ciberespacio. Bueno, ya. Se lo súper recomiendo el libro, es muy divertido, muy bueno. Y ahí trata el tema, cuenta la historia de cómo se relaciona la cibernética, la biología, la matemática, la física y todos los procesos históricos que se dieron para llegar a lo que nosotros hoy llamamos con tanta facilidad información, comunicación. Tuvo todo un proceso de elaboración semántica para que al día de hoy esté tan introducido en nuestra vida diaria hablar de cibernética, pero en el fondo la cibernética trataría de crear puentes entre reinos que no tienen nada que ver el uno con el otro en función de su capacidad de control productivo. Sí, de hecho pensaba en lo que decías, que un poco lo plantea este libro, pensaba en la idea de episteme de Foucault, ¿no? O sea, como la tonalidad completa de todo el saber de una época que está como interrelacionada, y en un momento surge otra episteme, o si pensamos con Kuhn, otro paradigma, que como que lee la realidad de una manera diferente, y desde una episteme o un paradigma hay cosas que se pueden ver y cosas que no se pueden ver. O sea, hay desarrollos científicos que sencillamente no son posibles bajo la dinámica de un determinado paradigma o una determinada episteme. La episteme me gusta un poco más porque alude un poco más a las relaciones entre saber y poder, que por ahí no están tan claras en el planteamiento de Kuhn. Y sí, justamente este libro lo que hace es tratar de sistematizar otra episteme. Y insisto en esto de episteme porque tiene otro tipo de consecuencias éticas y políticas diferentes a las consecuencias éticas y políticas que tuvo el mecanicismo que duró varios siglos en nuestras culturas. Bien, y después se presenta otra teoría que me pareció re interesante, que es la teoría de, no me voy a acordar el nombre, es Maturana el apellido, que es un biólogo chileno, que desarrolla el concepto de autopoiesis, que autopoiesis significaría más o menos creación de sí misma, y empiezan a plantear esta idea de que todo sistema vivo es un sistema cognitivo y que el proceso de vivir es un proceso de cognición. Entonces, a mí me pareció como re interesante porque pareciera que los únicos o los que mejor conocemos somos los seres humanos, porque tenemos un conocimiento que es representativo, y ellos hacen otra lectura del conocimiento que tiene que ver con la interacción con el ambiente, Humberto Maturana. Y esa interacción con el ambiente, en esa interacción hay todo el tiempo procesos de cognición, ¿no? Cuando nuestros glóbulos blancos identifican elementos extraños que pueden llegar a dañarnos, ahí esos glóbulos blancos están estableciendo un proceso de cognición. ¿Se entiende eso más o menos? Como esa idea de Maturana de que todo lo vivo
O sea, todo proceso vital es un proceso de cognición. Todo sistema vivo es un sistema cognitivo. Y la cognición siempre implica la existencia de una red autopoiésica. Acá es medio como la autopoiesis, como el proceso de generarse a sí mismo. Que justamente nos trae otra idea de mente, porque ya la mente entonces no es, entre comillas, una cosa, sino que es un proceso. Que entonces ya no se encontraría solamente en el sistema, en el cerebro y el sistema nervioso, póngale, sino que estaría en todo el cuerpo. Y este nuevo concepto de cognición es más amplio que el de pensamiento, porque incluye percepción, incluye emoción e incluye sobre todo acción. Porque tiene más que ver con cómo resolvemos problemas que surgen en nuestra interacción con el entorno, en todos los niveles de la vida. Bueno, investigaciones Maturana hizo como, y después tenía otro compañero que es Varela, hicieron una serie de investigaciones y como lograron demostrar que en el organismo humano el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino funcionan como uno solo. O sea, todas las cosas que se pueden empezar a resolver entendiendo esos tres sistemas como una unidad, en vez de creer que cada uno de esos sistemas funcionaba solo por separado. Bien. Y vamos a hablar un rato ahora. Vamos a llegar a una parte que me parece re divertida y re interesante. Todo lo que quieran comentar lo pueden hacer, obviamente, pero vamos a empezar a hablar de bacterias. A mí esta parte fue la que me hizo flashear, y por lo que entendí y lo que leí, también es lo que hizo flashear a Haraway, así que está bien. Nada, un poco tiene que ver con esta idea de que no somos un solo ser vivo, sino que somos una comunidad de seres vivos. O sea, que cada ser vivo es una comunidad de seres vivos, porque nuestro cuerpo está lleno de bacterias, por ejemplo, que son las que nos permiten existir. Entonces, trabaja con dos conceptos, que es el de simbiosis y el de simbiogénesis. La simbiosis es la tendencia de diferentes organismos a convivir en íntima asociación, muchas veces unos dentro de otros. Y hay ciertas simbiosis que son de larga duración, que involucran bacterias y otros microorganismos que viven de células mayores y dan origen a nuevas formas de vida. Esta idea, por ejemplo, del funcionamiento de las bacterias permitió hacer nuevos desarrollos en relación a cómo se fue desarrollando la vida en la Tierra. Las bacterias son organismos unicelulares. Sí. Bien, y la simbiogénesis contempla la creación de nuevas formas de vida a través de acuerdos simbióticos permanentes como el principal camino de evolución para los organismos superiores. Es decir, se puede evolucionar justamente en función de esta simbiogénesis. Y lo que dice es que es un mecanismo evolutivo mucho más rápido que la mutación genética. La mutación genética lleva mucho tiempo, es muy costosa. En cambio, las alianzas simbióticas que devienen permanentes son bastante más rápidas. Permiten procesos evolutivos en menor tiempo. ¿Se entiende eso? Como que fue más fácil asociarse entre seres vivos para poder sobrevivir en el entorno que generar las mutaciones necesarias en los organismos de todos los individuos de la especie para poder subsistir en ese mismo entorno. Hay como, de lo que se habla es de patrones de desarrollo que son reconocibles a la hora de hablar justamente de procesos evolutivos, y esos patrones de desarrollo son convergencias, o sea, son las tendencias de los organismos a desarrollar
formas similares para responder a desafíos similares, ¿no? A pesar de tener historias ancestrales distintas. O sea, la forma en que en nuestro organismo y las bacterias quizás resuelven el mismo problema puede ser similar, podemos converger, aunque la historia de los seres humanos y la historia de las bacterias sean historias radicalmente diferentes. ¿Se entiende? Como que digo, se pueden combinar, pensaba, como también la potencia de los ancestros de una especie y de otra. Porque básicamente, ¿qué hacen las bacterias? Son unos bichos muy divertidos. En primer lugar, ellas no usan su propio material genético para los procesos de reparación, sino que toman prestados fragmentos de ADN de las otras bacterias. O sea, las bacterias son organismos vivos que de ninguna manera funcionan individualmente. No es como mucho más fuerte la interacción que hay entre ellas que, por ejemplo, la de un enjambre de abejas, aunque la de un enjambre de abejas vieron que también una abeja sola no tiene el mismo promedio de vida, o sea, sola, que dentro, o sea, el enjambre tiene un promedio de vida mucho más alto que el de la abeja sola, eso es lo que quería decir. Como que el enjambre funciona de una manera y puede producir cosas que cada abeja individualmente no lo puede hacer. Y respecto a lo que les decía de la evolución, los seres humanos intercambiamos genes verticalmente, es decir, a través de las distintas generaciones. Esos genes se van heredando. Las bacterias intercambian genes horizontalmente, ¿no? Esto, para resolver sus problemas de reparación, por ejemplo, toman prestados fragmentos de ADN de las otras bacterias, ¿no? O sea, como que no hay que transmitirlo y esperar a que pasen las generaciones para que eso se transmita, sino que horizontalmente, por lo tanto, en un periodo más corto de tiempo, se intercambian los genes. En ese sentido, son funcionalmente inmortales, porque todo el tiempo están intercambiando genes horizontalmente y la sexualidad para ellas no tendría que ver con la muerte. O sea, en el resto de los seres vivos el sexo tiene que ver con la muerte, ¿no? ¿Se entiende eso? No se entiende. Perfecto. Estaba como enredada la explicación. Para intercambiar genes, no sé, los mamíferos, por ejemplo, los animales, necesitamos reproducirnos. Pero el hecho de necesitar la reproducción sexual tiene que ver con la muerte. O sea, porque venimos de esa reproducción es que en algún momento nos vamos a morir. Las bacterias, como intercambian los genes horizontalmente, al no haber reproducción sexual, potencialmente no mueren. Porque, ¿han visto el documental de los hongos de Netflix? Vieron que los hongos también, o sea, potencialmente se sigue como expandiendo su vida y como que muere una parte pero no muere el todo. Como que potencialmente esa vida permanece. Había un hongo en Canadá, creo, como de 5.000 años de antigüedad. Porque al no provenir de la reproducción sexual, claro, como cuando haces yogur, tal cual, que haces yogur con bacterias, o sea, generando bacterias. Por eso, ese poquito de yogur que te dejas para hacer otro yogur, digo, potencialmente esas bacterias no mueren, permanecen, se reproducen permanentemente. No sé lo de la levadura. Intuiría que sí, pero no estoy segura. Nadie hizo masa madre en pandemia y averiguó esas cosas. Bien. Y una cosita más de las bacterias es que debido al pequeño número de genes permanentes en una célula bacteriana, esos genes permanentes son menos del 1% de los que hay en una célula nucleada, que son las células de los otros seres vivos. Las bacterias necesitan sí o sí trabajar en equipo, o sea, realmente necesitan
de los genes de las otras. Entonces, cooperan entre sí y se ayudan mutuamente con material genético que es complementario. O sea, verdaderamente las bacterias son un tipo de organismo que de ninguna manera puede funcionar aisladamente. Y los grupos de bacterias pueden actuar con la coherencia de un organismo único, desarrollando tareas que ninguno de ellos podría desarrollar individualmente. Acá un ejemplo parecido al de las bacterias, no exactamente igual, es el de algunos insectos, como las abejas, como las hormigas, que individualmente hay tareas que no pueden desarrollar, pero que colectivamente son posibles. Y a la vez, las bacterias son los organismos que más hacen simbiosis con otros seres vivos. Tenemos bacterias en los intestinos, por ejemplo. Donna Haraway habla de lo vamos a ver el encuentro que viene, pero lo respoileo porque me pareció precioso. Hay un calamar al que infecta un determinado tipo de bacterias y esa infección es externa, que hace que el calamar brille adentro del agua y que le permite la supervivencia. Se instalan en el vientre del calamar. Y permite como le permite la supervivencia. Y acá está como el ejemplo claro de que al calamar ese le fue más fácil evolucionar aliándose con esas bacterias que desarrollando mutaciones genéticas en la propia especie que lo lleven a generar mecanismos mejores de supervivencia. O sea, le fue más fácil aliar, hay que devenir bacteria. Seríamos muy útiles. Potencialmente inmortales, eso no sé si me pinta, me da un poco de fiaca. Pero lo de la utilidad me parece genial, sí, devenir bacteria. Encuentros que potencian, diría Spinoza. Exacto. Bueno, nosotros mismos no podríamos vivir sin bacterias, tal cual. Arro dijo de la levadura, que la levadura tampoco muere si se la preserva como masa madre, siempre queda un resto que se sigue alimentando para que vuelva a reproducirse. Bueno, fíjense qué loco, o sea, porque, a ver, hemos estudiado tanto a los seres vivos que provienen de la reproducción sexuada que nos morimos, que estas alianzas con las bacterias no estaban siendo del todo tenidas en cuenta. De hecho, las bacterias serían más bien como una especie de organismo extraño que está como, entre comillas, invadiendo un cuerpo, teniendo en cuenta que la biología está llena de metáforas bélicas. Es como esa lectura. Este cambio de paradigma permitió como hacer otra lectura de las formas en las que la vida logra como permanecer. La vida permanece en función de la cooperación, en la función de las alianzas interespecies. Que a mí eso me pareció como, no sé, como que a mí eso lo que me hizo pensar es qué vínculos conscientes tenemos con otras especies. ¿No? Como más allá, pero que me parece súper importante igual repensar desde el consumo de carne o el consumo de animales, hasta como qué vínculo y qué percepción tenemos de los animales y las plantas que nos comemos. O sea, cómo nos vinculamos con eso, digamos. O sea, también son otras especies vivas que nos están permitiendo existir. Y las dinámicas actuales es que nada, vos te comprás un paquete de arroz en el supermercado. ¿No? O sea, como que un poco lo que genera este proceso de desarrollo del capitalismo es la alienación respecto de la conexión, de la íntima conexión que tenemos con otros seres vivos. Conexión que tenemos con otros seres vivos, seres humanos, pero también conexión que tenemos con otros seres vivos no humanos. O sea, ¿cuál es el vínculo que desarrollamos con eso? ¿De qué manera lo percibimos? ¿De qué manera lo pensamos? ¿Cómo lo incorporamos a nuestros propios esquemas? ¿Qué piensan? Me cansé de hablar, chiques.
Voy a tener que seguir hablando, me muero. Bueno, sigo hablando. Me resuena un poco al giro animal. ¿Cómo sería? Y como una especie de cambio de paradigma, así, en el sentido de tener en cuenta todas esas instancias que escapan de nuestro entendimiento, por así decirlo. De nuestro entendimiento, del esquema que tenemos incorporado. Y tal cual. Bueno, no sé muy bien cómo explayarlo, pero más bien tengo entendido que, bueno, a partir de la evolución de Darwin, que fue, bueno, malinterpretada, intencionalmente, claramente, a partir de ahí se usó como para legitimar todo esto que estábamos hablando bueno, de la competencia y de la reducción, digamos, de los demás seres vivos a meros objetos a mano, digamos. Sí, tal cual. Una de las características de como la transformación epistémica, y no solamente epistémica, que se da en la modernidad, tiene que ver con empezar a leer, a percibir a la naturaleza como un objeto que se nos opone a nosotros, que seríamos el sujeto, ¿no? Racional. O sea, fíjense como todos los elementos que están ahí puestos en juego. Primero esta oposición con la naturaleza. Por lo tanto, si hay una relación de oposición, si es algo que se me opone, tengo que dominarlo porque si no me domina. Y acá está como en juego todo el tema de la conquista de América, ¿no? O sea, o dominamos a estos indios o nos dominan ellos, ¿no? Como un poco esa lógica. Entonces se justificaba como todo el genocidio, el epistemicidio, etc. Y a la vez entender que la cualidad central de lo humano es la cualidad racional. La racionalidad entendida... Sí, el esencialismo también, digamos. Exacto. Y la racionalidad entendida como esa racionalidad matemática, porque a veces, a ver, racionalidad me parece una palabra muy amplia, ¿no? Entonces siempre hay como que situar de qué tipo de racionalidad estamos hablando. No, como que no tenemos necesariamente otras palabras y es una palabra de un gran uso cotidiano, digamos, ¿no? Como que es una palabra que está presente. Entonces hay como que aclararlo un poco y es esa racionalidad matemática, fría, que calcula, que mide y que hace todo eso para ejercer un dominio. O sea, no es una manera de pensar que nos permita como sentirnos parte de un todo. En ese sentido, Capra habla, que a mí me hizo un poco de ruido porque hija de la modernidad también soy, habla como de una especie de dimensión espiritual. Y vieron que a veces leemos dimensión espiritual y decimos, acá me huele raro, ¿no? Como, acá no me cierra, ¿qué me vas a querer vender? Pero bueno, tiene que ver con que ni siquiera tenemos un montón de palabras, lo mismo pasa con la intuición, qué raro, pensamiento intuitivo, qué onda, no será medio chamullo, ¿no? Como, ¿cuál es el sustento científico de la intuición? Como que hacemos eso todo el tiempo, en parte porque no tenemos o no nos satisfacen del todo las palabras que hay para nombrar otros modos de conocimiento, entendiendo que el conocimiento es una manera de vincularse con el entorno, y en parte porque tenemos estos vicios como tan propios de la modernidad, en los que, bueno, yo creo que de alguna manera, aunque tratemos de que no y queramos que no, lo que es más racional en el sentido matemático tendemos a valorarlo como mejor. Tendemos a infravalorar otros modos de vincularnos con el entorno, con nosotros mismos. O sea, Pensaba, sí. no, solo imágenes. Esta nueva, esta revisión de tantos dualismos tan fijos que tuvo que marcar la modernidad para poder quizás despegarse
del medioevo y progresar, y máquina, hombre, animal, continuar con los dualismos, pero con otro acento, y en ese giro que empieza, por ejemplo, el mismo Marx, cuando ya pone la naturaleza, es tan intenso lo que has dicho, eso de que somos una multiplicidad de seres, o sea, la noción de individuo que tanto por ahí ha servido en luchas políticas, inclusive, no son subalternos, son súbditos, individuos, es algo único y repetido. A su vez hay que volverlo a pensar porque ya colapsó, nos llevó hasta acá. Y esa idea, ya que Marx la larga, la naturaleza es nuestro organismo, está bien, él le dice no vivo, pero le dice es nuestro organismo. Sí. Entonces, como ahí mismo a veces en ese giro del siglo XIX, bueno, ni hablar de Nietzsche y otros que dan muchas puntas para estirarlas y tensionarlas y que ayuden a mirar de nuevo este entretejido. Sí, tal cual. Para mí es como muy difícil salirnos de la noción de individuo. Es tremendo. Claro. Es muy difícil. Es como que, y me parece eso, que también a veces, porque creemos que funcionamos de manera racional, claro. A veces creemos que cuando entendemos una idea y estamos de acuerdo con ella, la adoptamos. Y no, es una idea que hay que repetir y repetir y repetir. Es una idea que hay que iterar, repetir hasta que sea cuerpo. Sí, totalmente. Porque, a ver, ¿cuántos años lleva la filosofía cuestionando la noción de individuo? Como lo decís vos, lo dijo Marx, lo dijo Nietzsche, lo dijo Freud, y de ahí para acá, mal que mal, casi todo, más o menos, en mayor o menor medida, pero digo, se pensó, y así todo no logramos desarticularla. No logramos dejar de autopercibirnos como individuos. Incluso lo defendemos a veces, aunque no te des cuenta políticamente. Yo decido, hay un yo que sirve para posicionarse. Mi cuerpo es mío, por ejemplo, en las luchas esa feministas. Frase está muy buena y a su vez tiene un claroscuro muy fuerte. Claro. Mi cuerpo es nuestro, podría ser, pero ahí queda como muy difuso el nuestro de quién. Claro. ¿Quién es ese nosotros? Estamos ahí, ¿no? Repensando, por eso da vértigo, creo, también. Y es bueno encontrar y dudar con otros. Sí. Vale. Sí, no, me acordaba que en relación a lo que decías antes, Juli, de cómo muchas veces se interpretaron ciertas conductas, si se quiere, animales en términos de competencia. El año pasado, cuando trabajábamos esto del giro animal, en esta materia que decía antes, trabajamos también unos aportes recientes de la etología y la manera que tenían como de interpretar también ciertas conductas animales, conductas entre comillas podríamos decir, es antropocéntrica, digamos. Es como que dentro de los estudios de etología que se habían hecho posteriormente a esto del giro animal, también se decía que, bueno, miren, ahí hay empatía, bueno, ahí están socializando, hay una comunidad rudimentaria, y es como que, a ver, no deja de ser o sea, ya Nietzsche lo decía, y como que en algún punto me parece que ese es un gran problema. Está bien, distinto sería poder decir, bueno, a ver, no sé, agarremos a Kropotkin para ver justamente los lazos de solidaridad, a lo mejor nos sirve justamente lo animal para hacer algo distinto en lo humano, pero de nuevo esta cuestión de, ¿no? Bueno, vamos a ver, a encontrar estas cosas como de nuevo objetalizando, digamos, como una reterritorialización de algo que comenzó siendo justamente, bueno, el destronamiento del hombre como centro. Exactamente. Sí, bueno, esta idea de que lo humano es lo superior, entonces qué piola encontrar que los animales se vinculan como nosotros. Y como incluso previo a eso, lo humano es el modelo. Si no me equivoco, es en Sobre Verdad y Mentira en sentido extramoral de Nietzsche,
Si no lo han leído, es un textazo, es increíble. Él dice, nada, somos un mosquito en el cosmos, que nos hace creer que nuestro modo humano de mirar el mundo va a ser el modo que explique el mundo, o el cosmos, creo que habla del cosmos incluso, ¿no? Como creer esto, que humanamente podemos comprender y explicar todo lo que existe. ¿Solo por qué? Porque tenemos la capacidad de abstracción, nada más. Pero bueno, es muy difícil correrse de esos modos antropocéntricos. Digo, nosotros hacemos el intento, que no sé si alguien se dedica a la biología, digamos, pero digo, biólogos, biólogas que no tienen a veces como algunas miradas críticas, reproducen eso. A ver qué dicen aquí en el chat. El Tadeo dice, Bifo habla de las consecuencias de haber desplazado a Dios y con ese concepto de la divinidad y poner lo mundano como única existencia posible. Entonces todo se vuelve lo mismo, tal cual. A Bifo se los recomiendo, chiques. Es una de las personas más lúcidas que está pensando en este momento. O sea, es lúcido y es actual, lo cual me parece que no es poco. Y acá pasaron el texto, ¿puede ser? El de Sí, Nietzsche. el de Nietzsche. Sí, re. Ese va como, no como tarea, va como recomendación extra. Bien, una cosita más y cerramos, pero otra de las teorías que trabaja Capra es la teoría Gaia, que la retoma Haraway, que es entender a todo el planeta Tierra como un sistema vivo. Seríamos como, no sé, bacterias, unas bacterias medio imbéciles, pero seríamos bacterias al interior de este sistema y seríamos como la parte que lo está enfermando. Pero a mí me parece interesante como empezar a recuperar de a poco de que somos parte de un todo, de que no somos el individuo soberano, de que no podemos hacer lo que queremos con el entorno. Para mí es sumamente difícil y sumamente necesario a la vez recuperar esas ideas. Dejar de creernos que somos lo más. O sea, de que somos omnipotentes o que tenemos derechos sobre el resto de los seres vivos. De que podemos nosotros tomar decisiones que afectan a otros seres vivos con impunidad, ¿no? Como si no pasara nada. Yo soy re extremista cuando pruebo ideas nuevas, pero lo pensaba hasta desde la decisión de matar una planta porque te mudaste, hasta, no sé, como que todo el tiempo estamos haciendo lo que queremos con los otros seres vivos. Muchas veces por incomodidad, no sé, si se te dona la casa de cucarachas, no las vas a dejar conviviendo con vos. Pero no sé, como que a mí me da a pensar qué onda, como esta idea de podemos hacer verdaderamente lo que queremos. Digo, desde el nivel micro hasta el nivel macro. A nivel macro ni hablar, digamos, hemos extinguido, lo dije al principio, como el... Ay, se me fueron los números, pero... No sé si era el 60%. No era este. El 70 ya. No, era, pará. El 68% de los animales, hemos exterminado el 68% de los animales vertebrados de la Tierra. De los vertebrados. Solo de los vertebrados. O sea. El Tadeo dice que hacer lo que uno quiera no significa necesariamente la destrucción, puede ser también la simbiosis potente. Sí, tal cual. Pero masivamente no nos estaríamos comportando con simbiosis potentes. Masivamente estamos... Y a ver, y a lo que voy también es como a esta idea que nos constituye un poco. Digo, y acá vuelvo a lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? Como de que saber ciertas cosas y generar ciertas ideas nos permite pensar y hacer de otra manera. Porque no sé, a ver, desde niños no se nos enseña como muy profundamente el respeto por la vida. Se nos enseña como medio por encima, sí, pero si ves una hormiga la matás, no sé, digo, como a los insectos hay que exterminarlos, o sea, a los insectos hay que envenenarlos,
al resto de los animales los dominamos y si son malos, o sea, no sé, como tomamos un montón de decisiones sobre el resto de los seres vivos, muchas veces sin tener en cuenta si es mejor o peor para ese ser vivo, sino si es mejor o peor para mí. No sé, pensaba, yo ahora tengo unos gatitos, bebés, que estoy rematernando, y pensaba en castrarles, y digo, bueno, pero ¿qué los voy a castrar? ¿Porque a mí me molesta que estén en celo o porque me parece piola que no haya más gatites dando vueltas por ahí? No sé qué onda. No, pero digo, lo hago por mi comodidad, porque yo, como yo soy la humana, yo soy la que puede tomar decisiones sobre sus cuerpos y hacerles una intervención quirúrgica, o lo hago porque realmente me parece que es lo mejor, o sea, pensando en los animales, no puedo pensar como un animal, pero digo, como poder acercarse un poco a eso. La Vale dice, yo pensaba en cómo la teoría freudiana naturalizó eso como si formara parte de la naturaleza humana. Ah, la fase sádica, claro. Como ese cierto ejercicio de la crueldad, tal cual. Ay, el Tadeo dice amo estos datos. Hay que apagar las luces por la noche porque confunden a los insectos en su proceso de reproducción. Y también confunde su sentido del espacio. No sabía eso. ¿Quieren contarnos un poco cómo es? ¿Me escuchan? Sí. Ok, lo que yo sé es que los insectos se acercan, bueno, esto es re simple, se acercan a los focos porque en realidad lo que están, a ver, lo voy a poner en términos cibernéticos, están programados para buscar el reflejo del agua de la luna. ¿Sí? Entonces cada vez que ven un foco, lo que su sistema nervioso está interpretando es que ahí hay un pequeño charquito de agua en el cual pueden reproducirse, porque necesitan un medio acuoso. Por eso los bichitos como que buscan el foco y se quedan ahí y mueren. A veces mueren por por el exceso de temperatura o porque quedan exhaustos y ya no pueden volar. Y mientras más luces haya, menor es la... No sé exactamente cuál es la relación entre un dato y el otro, pero sí sé que les afecta a los espacios donde se pueden llegar a reproducir. O sea, porque les reducís la cantidad. Si vas a prender un foco, tendrías que poner un balde abajo, no sé, algo así. Claro, perfecto. Y la Ro dice que también con la luna muchas veces se guían en la espacialidad. Mirá, eso no sabía que tenían esa relación con la luna, los insectos. Sí, sí, sí. Dependen. Los ciclos de reproducción también tienen que ver con la luna. Por eso las cantidades de población de los insectos son tan grandes. Sí, que es que interesante. Ay, ahora no voy a poder dejar más las luces prendidas. Voy a dejar prendida la del baño, que hay agua ahí. Para el otro humano con el que convivo, que está justo Claro. entrando. Y la tapa del inodoro abierta para que... Ah, ahí está, mira, ahí está. Según el Feng Shui se te va la energía por ahí, pero bueno. O podés dejar de hacer caca en agua potable. Ah, Eso también. es un planazo, hay que ver ¿Cómo lo instrumentas? cómo lo instrumentamos. Sí, en el otro taller rehablamos lo de la absurdidad que es hacer caca en agua potable. Sí. O sea, no hay palabras para eso, ¿no? O sea, no podemos ser tan imbéciles. Baños secos en los patios, es buena. Si tenés patio, yo no tengo patio. Un baño seco en mi departamento sería olorosamente muy complejo. Vivimos en cautiverio. Somos como, la metrópolis es como un criadero, digamos, de humanes. Tal cual, vivimos en jaulitas. No, gracias. Es que no se puede... lo que dice Rocío es cierto. Los baños secos son algo que se usan en algunos lugares de Argentina, en lugares así alejados de la zona, digamos, lo que serían zonas rurales, con ciertos conocimientos técnicos, utilizan baño seco porque no contamina la producción agrícola.
Pero si vos te fijaras cómo funcionan, realmente vas a ver que es inviable para grandes poblaciones. Ese es el problema. Por eso se defeca sobre agua corriente. No necesariamente tiene que ser potable, pero sí sobre agua corriente porque es mucho más fácil de trabajar el desperdicio después y recuperar el agua. Lo que yo creo que sería conveniente es mantener dos sistemas de agua separados, de distribución de agua, potable y corriente para desperdicios y lavar los platos, porque en realidad se puede recuperar, o sea, los desperdicios biológicos son tratables de manera adecuada. O sea, lo que quiero decir es que los baños secos son técnicamente viables, pero no para las ciudades o para grandes poblaciones. O sea, si vos superás, no sé, un grupo de gente, 50, 60 personas, se te va a recontra complicar. No vas a tener suficiente material seco para tapar todos los excrementos. Y lo mismo pasa con el compostaje. El compostaje, la manera viable de trabajarlo es de manera comunitaria. Y necesitas mucha energía. Así que es una solución, pero no es una solución por completo. Eso quería decir. Sí, tal cual, y sí, Rolo que dice es que ya vivir tanto en tan poco terreno está mal, sí, tal cual. O sea, superamos la capacidad de carga de nuestros propios ecosistemas y vamos derecho a dinamitarla. Yo a eso aportaría el dato de que Argentina es uno de los países que más concentración de población tiene en zonas urbanas y bueno, evidentemente por lo tanto menor cantidad de población en zonas rurales. O sea, comparado con otros países, tenemos un porcentaje muchísimo más elevado de población urbana. Como para empeorar la cuestión. Nosotros les urbanitas. Bueno, seres, siendo las 9:05, yo soy un ser, para empezar y terminar, muy puntual. Así que les tiro una tarea que si quieren la hacen y si no quieren no, pero es interesante, que es ver el documental de los hongos de Netflix, que me parece que tiene ahí como algunas cosas que son interesantes para pensar a Haraway. El encuentro que viene vamos a ver a Donna Haraway, seguir con el problema. Y yo creo que nos va a quedar un poquito de tiempo para trabajar a Bifo. Con Bifo vamos a estar un rato, con fenomenología del fin. También otra tarea que se me ocurre, como en este compartir saberes, es si leyeron, por ejemplo, el manifiesto Cyborg de Haraway, alguna otra cosa de Bifo, y tienen, no sé, apuntes o algo que quieran compartir, también lo pueden traer. ¿No? Como aprovechando que somos un montón de personas que leemos, y que yo imagino que a todos les pasa lo mismo, que es que queremos leer todo, pero el tiempo es finito, la producción literaria es infinita, y nuestro tiempo y nuestra existencia y nuestra capacidad cognitiva es finita. Entonces, bueno, al menos nos compartimos y podemos, aunque sea, tocar de oído algunas cositas. Así que bueno, eso, la verdadera angustia, no poder leerlo todo.